Bendiciones con todos. Tema 20 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos estudiando la primera epístola a los Corintios y estamos aprendiendo cosas maravillosas. Hoy vamos a hablar con el tema los pecados que no te permitirán llegar al cielo. Ojo con eso, los pecados que no te permitirán llegar al cielo. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11, que dice lo siguiente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué palabra, ¿no? Qué palabra. En esta oportunidad, el apóstol Pablo quiere dejar bien claro en la mente de la iglesia a los Corintios lo terrible que es el pecado. Corinto era una ciudad-puerto, lo cual abrigaba personas de todas partes de Grecia, y si en alguno se caracterizaba, era por la vida de pecado que allí se practicaba. Pecados como la idolatría, la fornicación, los robos, el homosexualismo, el adulterio y otros más eran practicados en Corintios de una forma tan normal que no se veía mal. Sin embargo, el apóstol Pablo quería que todos comprendieran que todas esas prácticas eran de lo más normal para las personas. Eran terribles pecados que los destruían y condenaban al infierno. En medio de toda esta maldad se encontraba la iglesia de Corinto, y por ello el apóstol Pablo será contundente en decirles que no se vayan a equivocar, porque los injustos no heredarán el reino de Dios, o los pecadores, los que practican estos pecados, no heredarán el reino de Dios. La iglesia del Señor está llamada a ser luz en medio de las tinieblas, y por ello el apóstol Pablo amonestó a los corintios cristianos, por supuesto, con el fin de que mantenga la unidad entre ellos, a que no toleren el pecado entre sus miembros y a cuidar el buen testimonio con el fin de no poner tropiezo en la vida de los incrédulos, tal y como pasaba cuando peleaban entre ellos en los tribunales. Ahora bien, el pecado había contaminado tanto el mundo de los corintios que sus prácticas eran consideradas como algo inmoral o escandaloso, a tal punto que si los cristianos de Corintios no tenían cuidado, podían contaminarse con esta maldad, y por ello el apóstol Pablo les amonesta, diciendo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? A veces no es tan obvio entre el mundo la gravedad del pecado, ya que se ha convertido en prácticas tan normales que no se consideran malas. Pero el Evangelio es claro en decir en Romanos capítulo 6, versículo 23 lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es bien clara. Por eso el apóstol Pablo enlista una serie de pecados que se practicaban en esta ciudad y también en la iglesia, los cuales son muy comunes en nuestros tiempos y de los cuales debemos cuidarnos hoy, porque eso ha
crecido sobremanera. El apóstol Pablo quiere dejar claro que nadie que practique la injusticia heredará el reino de Dios. Para los corintios no era tan grave estas prácticas pecaminosas, especialmente porque todo el mundo lo hacía y por esa razón el apóstol Pablo les exhorta. Todo el mundo lo hace, fulano lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? De igual forma, hoy en día se practican estas maldades y el hombre no las ha considerado como pecado, sino se justifica a sí mismo afirmando que no es tan malo como algunos predicadores lo hacen ver. Y de hecho ya ni siquiera se menciona en la palabra pecado, sino que se utilizan otros calificativos que buscan mitigar la gravedad del mismo. Por ejemplo, ha llegado a decir que la borrachera es una enfermedad, a la avaricia deseo de prosperidad, al adulterio mala elección, al homosexualismo diferente preferencia sexual, a la fornicación promiscuidad y así sucesivamente. Pero lo cierto es que todos estos y muchos más son pecados que conducen al ser humano al mismo infierno. Y hablando del infierno, algunos dicen que no existe, que es mentira, que Dios es amor y no va a mandar a nadie allá. Veamos cada uno de los pecados que aquí aparecen en detalle. Primero hablemos del pecado de la fornicación. En primer lugar, habla de los fornicarios. Esta palabra proviene del griego pornos, de la cual proviene nuestra palabra española pornografía, y describe a una persona que practica las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Este tipo de práctica era muy común en Corinto, especialmente porque el ambiente promovía esto, ya que allí se encontraba el templo de Afrodita, la diosa griega del amor y placer. Y dentro de este templo se encontraban las sacerdotisas de Afrodita, las cuales no eran más que rameras. Y en medio de este ambiente perverso estaba la iglesia de Corinto, la cual se exponía a esta clase de tentación. De igual forma, hoy en día vivimos en un mundo plagado de pornografía que constantemente está incitando a los impulsos sexuales de los hombres, por lo que la fornicación es muy practicada en nuestra sociedad. Muchos quieren mitigar la gravedad de la fornicación, afirmando que el hombre está en su derecho de satisfacer su necesidad sexual. Por lo cierto es que es un pecado terrible que conduce al infierno. Por esta razón Dios ha provisto la forma de cómo el hombre tiene que satisfacer sus necesidades sexuales, y es por medio del matrimonio, ¿sí? Es por medio del matrimonio. Por eso dice Hebreos capítulo 13, versículo 4, honroso sea el matrimonio en todos, y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es la palabra de Dios. No debemos equivocarnos. El pensar que la fornicación no es un pecado solo porque la mayoría de personas la practican. Y por eso el Pablo dice, no erréis, ni los fornicarios heredarán el reino de Dios. Ahora vamos al pecado de la idolatría. En segundo lugar están los idólatras. La palabra griega que se usa aquí es eidolatres, la cual describe a una persona que adora ídolos o falsos dioses. En tiempos del apóstol Pablo existían docenas de dioses falsos a cuyas imágenes los paganos adoraban. De igual forma, hoy en día existen muchas religiones que engañan a sus miembros, arrastrándolos a creer en falsas doctrinas y a adorar imágenes y dioses falsos. En este mundo
se alaba el hecho de que alguien sea religioso sin saber que sus tradiciones y sus prácticas idolátricas son abominación a Dios. Este pecado es tan terrible que los primeros 2 de los 10 mandamientos lo prohíben. Y tengamos claro eso, ¿sí? Tengamos claro eso. Éxodo capítulo 20. ¿Qué dice Éxodo capítulo 20? Ahí están, el versículo del 3 al 6, están los 2 primeros mandamientos. ¿Cuáles son? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Escuche, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esos son los 2 primeros mandamientos. Si usted está adorando algún ídolo, desista de eso, deséchelos y adórelo a Dios en espíritu y en verdad. Porque Dios ordena en su ley que no solo Él es digno de adoración. Ahora, desde tiempos antiguos el pecado de la idolatría ha transmitido al hombre, lo ha destruido. Y por ello debemos reconocer que solamente hay un solo Dios. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso debemos alejarnos de este terrible pecado y, como el apóstol Pablo decía, no erréis, ni los idólatras heredarán el reino de Dios. Así que si usted está adorando a algún ídolo, usted no va a llegar al cielo. Lo dice claramente en la palabra de Dios. Lea las veces que usted quiera, pero así lo dice la palabra de Dios. Otros pecados sexuales. El 3er y 4º y 5º lugar, el apóstol Pablo menciona los adúlteros y afeminados y los que se echan con varones. La palabra adúltero se traduce del griego moichos, la cual describe a una persona que ya se encuentra casado, pero tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su cónyuge. La palabra afeminado proviene del griego malakos, la cual describe a una persona del género masculino que se comporta tan delicado que su comportamiento se asemeja al femenino. Y la tercera clase de pecados que se mencionan en este grupo son los que se echan con varones y se traduce de una sola palabra griega que es arsenokoites, la cual también se puede traducir como sodomía u homosexual. Si nos damos cuenta, estos 3 pecados juntos con el de fornicación son vistos como prácticas normales en este mundo. Pero por cierto es que son perversidades sexuales que desagradan a Dios. Desagradan a Dios. Estos pecados han destruido la condición moral de la humanidad. Por ejemplo, el homosexualismo había colmado tanto las ciudades de Sodoma y Gomorra, que fue uno de los pecados por los cuales Dios destruyó estas ciudades. Y tanto era el descaro que intentaron tener relaciones sexuales con los ángeles que llegaron a rescatar a Lot y su familia. Eso usted puede leer Génesis capítulo 19 por si acaso. También estos tipos de pecados se practicaban en los días de los jueces de Israel. Una guerra interna se dio por causa de la perversidad de la homosexualidad. Algunos hombres de la tribu de Benjamín que intentaron violar a un levita, pero al final terminaron abusando de su concubina hasta matarla. ¿Sí? Usted puede leer Jueces capítulo 19 para ver toda la historia en casa con tranquilidad. Y el mismo rey Salomón se perdió debido a su vida de fornicación con las mujeres extranjeras. Mira lo que dice Nehemías capítulo 13, versículo 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel?
Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel. Aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. En general, los pecados de origen sexual no solo degradan la dignidad del ser humano, sino traen una terrible desgracia sobre el ser humano, como hogares desintegrados, hijos abandonados por sus padres, abortos y enfermedades venéreas. Este mundo perverso ya no ve mal este tipo de pecado. De hecho, lo justifican promoviendo la promiscuidad y el falso respeto a la orientación sexual. Pero lo cierto, por eso el apóstol Pablo dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. No discuta conmigo, no se ponga bravo conmigo. Esa es la palabra de Dios. Pregúntele a Dios. La palabra de Dios es clara y eso no se puede cambiar. Ahora hablemos del pecado de robar. En el séptimo lugar están los ladrones. Esta palabra se traduce del griego kleptes, de donde viene la palabra cleptómano, y describe a una persona amante de tomar lo que no le pertenece. En la antigüedad el robo era bastante común, a tal punto que había leyes romanas que lo prohibían. Solía ocurrir robos de túnicas en los balnearios públicos. También se consideraba robo como la cuantía era de al menos 10 dracmas, o cuando se realizaban asaltos de noche o se entraba sin permiso a una casa ajena. Hoy en nuestro tiempo el robo se ha convertido en un delito estatal, pero más que esto es un pecado que condena al infierno. El pecado de robar generalmente está acompañado por la codicia, que es el deseo descontrolado de querer tener las cosas, lo que impulsa a las personas a robar. Uno puede ver cómo este pecado afectó el mismo Judas, ya que durante el tiempo que estuvo con Jesús robaba de la bolsa del tesoro. Miremos lo que dice Juan 12:6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino que porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas, es más, lo vendió a su maestro, al Señor Jesucristo, por 30 monedas, como conocemos la historia de la palabra. Este pecado llevó a convertirse en un gran codicia, a tal punto que decidió vender a su maestro, Judas Iscariotes. Y así muchos se condenarán debido a que practican este pecado. Y por ello el apóstol Pablo dice: no erréis, no se equivoquen, ni los ladrones heredarán el reino de Dios. Qué cosa, ¿no? Ahora hablemos del pecado de la avaricia. En el octavo lugar, Pablo habla de los avaros. Esta palabra se traduce del griego pleonectes, la cual hace una referencia a una persona cuya ansias de tener riquezas lo vuelve una persona que no le gusta compartir lo que tiene con los demás cuando los vea padecer necesidad. Este pecado es tan sutil que aún se puede dar en la iglesia del Señor y refleja en nuestra generosidad al momento de ofrendar. Lo cierto es que la avaricia es un pecado que condena. La avaricia ha conducido a miles de hombres a su ruina por su deseo descontrolado por tener riquezas. Por ejemplo, cuando Jesús narró la parábola del sembrador, dijo que la razón por la cual la palabra de Dios no tiene efecto en el corazón de algunas personas es porque su amor por las riquezas los desvían del camino de la salvación. Leamos Mateo capítulo 13, versículo 22. Miren lo que dice.
El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Jesús dijo que nadie puede servir a Dios y a las riquezas en Mateo 6:24, y por ello el apóstol Pablo dijo que el amor al dinero es raíz de todos los males en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10. Por eso la avaricia es un terrible pecado que nos mete en un afán por hacernos ricos, convirtiéndonos en nuestro Dios y alejándonos del camino de la salvación, por lo cual el apóstol Pablo dice: no erréis, ni los avaros heredarán el reino de Dios. Oiga, qué palabra, ¿no es cierto? Ahora hablemos del pecado de la borrachera. En 9º lugar están los borrachos. Esta palabra griega es mesusos y describe a una persona que abusa del vino hasta quedar completamente ebria. En los tiempos del apóstol Pablo, el vino era un elemento muy común en la dieta de las personas del Medio Oriente, especialmente porque el agua escaseaba en Grecia y no era la excepción. Generalmente el vino que se bebía era una combinación de 3 partes de aguas con 2 de vino, por lo cual su consumo mínimo no provocaba las borracheras. Sin embargo, en ocasiones había personas que abusaban del uso del vino, llevándolos a comportamientos verdaderamente vergonzosos. En algunas partes de Grecia existía una fiesta dedicada al dios Dionisio, el dios del vino y las bacanales, y que eran una festividad donde las borracheras y el desenfreno sexual se practicaban. El uso excesivo del vino siempre ha sido presentado en la Biblia como una práctica que degrada moralmente a sus consumidores, tal y como lo vemos en el caso de Noé, que por causa de su borrachera expuso su nudez a uno de sus hijos y hubo maldición, ¿no? Usted puede leer eso en el capítulo 9 de Génesis. También vemos como Belsasar, al estar completamente borracho, cometió blasfemia delante del Señor, por cual provocó su muerte, ¿sí? Utilizó para beber los utensilios del templo de la casa del Señor. Usted puede leer eso en Daniel capítulo 5, ¿no? Una historia increíble, cómo Dios castiga la borrachera. Por ello, en la Biblia, la palabra de Dios advierte en Proverbios lo terrible de las consecuencias de la borrachera. Leamos Proverbios capítulo 23, versículos del 29 al 35, y mire lo que dice. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién serán las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amorotonado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojee, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¿Qué le parece? Así es las consecuencias de las borracheras. Estos versículos de Proverbios nos describen los terribles estragos y la fuerte adicción que el vino provoca en la vida de los seres humanos hasta arrastrarlos al infierno. Y por ello el apóstol Pablo dice: no erréis, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Y hoy día se ha inventado todo tipo de licor, que las personas se emborrachan con mucha facilidad y han perdido todo. Muchos han perdido la familia, muchos han perdido sus fortunas, muchos han perdido sus trabajos por causa del alcohol. Ahora vamos al pecado de maldecir. El 10º lugar aparecen las maldiciones. La palabra griega de donde se traduce maldiciente es laidoros.
la cual describe a una persona que abusa de los demás con palabras ofensivas. En el Antiguo Testamento existía una costumbre de maldecir a las personas y por eso en la ley de Dios puso algunas prohibiciones en cuanto a esto. Veamos Levítico 19:14. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. También la ley prohibía maldecir al principal de Israel. Éxodo 22:28 dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. En ocasiones se permitía al pueblo maldecir a ciertos pecadores. Proverbios 24:24 dice, el que dijera el malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Sin embargo, el abuso demasiado y si se solía maldecir a las personas durante cualquier discusión y toda maldición que las personas proferían con sus labios no era más que el resultado de la ira, por lo que Jesús prohibió tal práctica, decidiendo que cualquiera que ofendiera a su hermano era tan culpable como el homicida y quedaría expuesto a la llama del infierno. Mateo capítulo 5, versículos 21 al 22. Y si nos damos cuenta, la maldición que profiere una boca proviene de un corazón lleno de ira. Y es un pecado tan terrible como lo que es el homicidio, el cual se conduce al infierno. Por lo cual el apóstol Pablo dijo, no erréis, ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. Qué tremendo, ¿no? Ahora, el pecado de la estafa. Finalmente, el 11º lugar está los estafadores. Esta palabra griega proviene del griego harpak y describe a una persona que engaña a otros con el fin de sacar lucro. Hoy en día vivimos en un mundo donde se ha dicho que el fin justifica los medios, donde la ley favorece al culpable por dinero, donde la ley civil permite el soborno, donde el engaño de los negocios es algo normal y donde los patronos no le pagan su salario justo a los trabajadores. Por lo cierto es que Dios aborrece a los estafadores. No debemos olvidar que Dios ama la verdad en lo íntimo, por lo que jamás aprobará la mentira y el fraude que se comete en la estafa. Por eso el Salmo capítulo 51, versículo 6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Generalmente en los negocios se da mucho la estafa, como cuando se tienen pesas falsas para engañar a los compradores y aumentar así las ganancias. Por lo cual la palabra de Dios dice en Levítico 19:36, balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. El proverbio dice que abomina a los que estafan a los demás en los negocios usando pesas falsas. Mire, Proverbios 20:23 dice, abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Y en Miqueas nos dice que los estafadores que engañan a los demás con pesas falsas serán condenados. Miqueas 6:11 dice, daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. No dará por inocente. Otra forma de cómo el ser humano estafa al prójimo es cuando el patrono no le paga al obrero su pago justo, lo cual desagrada al Señor. Sí, Santiago capítulo 5, versículo 4, escuche lo que dice. Es la palabra. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. En general, Dios está en contra de cualquier tipo de estafa o fraude.
como dice Ezequiel 22:12, precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Por esta razón, el apóstol Pablo dice, no erréis, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué les parece? Después de advertirle a sus lectores que nadie que viva está llevando una vida de pecados, heredará el reino de Dios. El apóstol Pablo recuerda a la iglesia de Corintios que ellos que están viviendo de esa forma ahora han sido llamados a la santidad y son justificados por la fe en Jesucristo. Y es importante que la iglesia no se contamine con estos pecados que se practican en el mundo como cosa normal, especialmente porque el mundo se minimiza la gravedad de ellos y ellos mismos los practican como algo normal. Por eso dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 11, y esto erais algunos, mas ahora habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, amigos, pastores, iglesia, ya hemos sido lavados, ya no practiquemos estos pecados. Vuélvase al Señor con todo su corazón y pida la fuerza del Espíritu Santo y el fruto del dominio propio para decirle no a estos pecados. ¿Qué le ha parecido estas verdades de la palabra de Dios? Muy claras, ¿no es cierto? Y determinantes, porque estas personas que practican estos pecados no heredarán el reino de Dios. Y usted dirá, yo quiero dejar estos pecados. Yo quiero llevar una vida que le agrada al Señor. Bueno, el primer paso, lo primero que tiene que hacer es aceptar al Señor como su Señor y Salvador. Y aquí le presentamos la oración para hacerlo. Nosotros le llamamos la oración de fe. Busque convertirse en un hijo de Dios. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesucristo, lléname y séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le digo, Padre, gracias te doy por regalarme la vida eterna. Amén. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Ahora venga a la palabra de Dios, venga a la palabra, estudie, deje que el Espíritu Santo le enseñe esta maravillosa palabra, busque ponerla en práctica, porque si no se la pone en práctica, no se ha ganado nada. Y después, una vez puesta en práctica, predíquela a otros. Y venga a la iglesia. Le invitamos a la iglesia. Seguimos aprendiendo. Yo sigo aprendiendo con ustedes. Porque es maravilloso aprender lo que la palabra tiene para nuestras vidas. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra que nos brinda, Señor. Nos señala directamente el pecado y las consecuencias. Y oramos pidiéndote perdón, que nos liberes, que nos laves, que nos limpies y nos llene de tu Espíritu Santo. Y oramos por esta palabra que va a ser enviada, que no vuelva vacía, que muchos la escuchen y busquen a ti de todo corazón, mi Dios. Que esta palabra produzca cambio en el oyente, para gloria de tu nombre y testimonio del mundo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, decimos amén. Y los bendecimos ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, reenviemos a otros para que conozcan estas verdades del Señor. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.